¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el derecho internacional. Principalmente vamos a iniciar con las nociones generales del derecho internacional. El derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos internacionales, principalmente los estados y organizaciones internacionales, basándose en principios como la soberanía, la cooperación y la solución de conflictos en controversias. Esta soberanía y lo que es esta organización va a regular la relación entre los estados a nivel mundial, es decir, que define como tal las responsabilidades legales que conlleva todos los estados para poder tener una armonía entre sí. Regula también la protección de los derechos humanos y los conflictos de nacionalidad. ¿Cuál va a ser el origen y la evolución del derecho internacional? Al tener una buena relación entre los estados y otros sujetos internacionales, debe de garantizarse la cooperación y el orden en el ámbito global. Esta regulación va a conllevar lo que es un ordenamiento jurídico en donde se cumplan su objetivo al máximo. En este caso, vamos a también encontrar ciertas características en cuanto al derecho internacional. Entre ellas vamos a encontrar el derecho internacional clásico. Este derecho internacional clásico data en su desarrollo entre los siglos XVII y siglos XIX, donde ellos mantienen una regulación exclusiva de las relaciones entre los estados soberanos basándose en los principios de soberanía, igualdad y la no intervención. También vamos a encontrar cuáles van a ser las características que va a conllevar lo que es el derecho internacional contemporáneo. Aquí, una de sus características principales por la expansión de sujetos, la prohibición de uso de la fuerza, la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional en diversos ámbitos como el comercio, el medio ambiente y la ciberseguridad, va a tener cierta pluralidad de sujetos que van a ser los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio, entre otros más. El derecho internacional en el siglo XX desarrolla como tal un contexto de globalización, interdependencia y avances tecnológicos. Se caracteriza por la creciente protección de los derechos humanos y la cooperación multilateral y la adaptación de desarrollos emergentes como el cambio climático, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Dentro de los principios generales del derecho internacional vamos a encontrar algunas características principales que son pautas supremas que van a garantizar el ordenamiento jurídico para cumplir con ciertas funciones. Este objetivo es otorgar seguridad y certidumbre jurídica a una comunidad internacional. En este caso, bajo los ordenamientos de la Carta de las Naciones Unidas establecida en 1945 y la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional en la ONU en 1970, tiene una autonomía plena para gobernarse sin injerencia externa, lo que va a implicar la independencia de los estados en la toma de decisiones dentro de su territorio. El principio de igualdad jurídica de los estados conlleva a lo que es un poder y un sistema político donde tienen los mismos derechos y deberes en el orden internacional. Existe también el principio de la autodeterminación de los pueblos, en donde tienen el derecho de decidir libremente cómo va a ser el estatus político y cómo ellos van a tener su forma de gobierno, su economía, lo que conlleva al ámbito social y también lo que es el ámbito cultural. ¿Qué es el ius naturalismo y cómo es que tiene relación con el derecho internacional?
El iusnaturalismo es una teoría jurídica que sostiene que existe un derecho natural, anterior y trascendente al derecho positivo. Este derecho natural es el único orden regulador de la validez universal. ¿Cuáles van a ser las características del iusnaturalismo? En primera, va a buscar lo absoluto y lo eterno, en donde se va a sostener el derecho natural en la participación de la ley eterna. Considera que el derecho natural va a ser un sistema de legitimidad y que busca objetividad y racionalidad. Además, también sostiene que el derecho natural es inherente al ser humano. Por lo tanto, se considera que el derecho natural es un derecho superior positivo, por lo que este último debe adecuarse a él. El iusnaturalismo ha influido en la concepción de los derechos humanos como la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre y del Ciudadano en 1789 y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Existen dentro de lo que es el iusnaturalismo pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platón, Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, Leibniz y por supuesto Kant. Dentro del derecho internacional existen varios exponentes de la escuela hispana en donde su función fue expresar los principios generales del derecho, también dar como una idea de la comunidad universal para que todos los pueblos estén organizados políticamente y también contribuyeron a lo que es la estructura y construcción del derecho internacional, de la cual obviamente que surge de la necesidad de establecer un marco para regularse en los conflictos frecuentes entre ciertos países. También hacemos mención de otros exponentes más del iusnaturalismo laico, en donde aquí prácticamente se va a basar en la razón humana y en los principios universales, pero sin recurrir a la teología, donde se va a ver la voluntad divina como fundamento. Este iusnaturalismo laico va a surgir en la Edad Moderna como una respuesta a la necesidad de construir un derecho y una teoría en donde no dependan de la religión, en donde va a influir el liberalismo, el constitucionalismo y los derechos humanos. Algunos exponentes dentro de esta teoría vamos a encontrar a Hugo Grocio, Thomas Hobbes, a John Locke y a Immanuel Kant. Ahora bien, en el derecho internacional vamos a encontrarnos también con algunas corrientes filosóficas, como en este caso lo es el positivismo, en donde se sostiene que el conocimiento válido debe basarse en la experiencia empírica y en el método científico. Este a su vez va a emitir una oposición a las explicaciones metafísicas o especulativas y va a buscar explicar la realidad a través de leyes generales derivadas de la observación y la razón. Esta corriente científica se desarrolló en el siglo XIX como una respuesta al idealismo y al iusnaturalismo, en donde va a influir en diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, el derecho y la política. Se entiende también que el positivismo en derecho internacional va a sostener que el derecho es una construcción social y que va a basarse en normas establecidas por el poder soberano. En derecho internacional, si hablamos de los predecesores, podemos rastrear orígenes en distintas tradiciones filosóficas. Algunos de los antecedentes en el derecho internacional se van a remontar a tratados de paz y a eruditos como Francisco de Victoria y Francisco Suárez. Aquí les muestro algunos de los más importantes predecesores de lo que es el derecho internacional.
Ahora bien, si hablamos de los argumentos sistemáticos en derecho internacional como reglas interpretativas que se van a usar para evitar antinomias, es decir, que dos normas del sistema se contraigan. En el derecho internacional, basado como un modelo sistémico donde las normas van a interactuar entre sí, en donde se va a desarrollar por diferentes autores la disciplina como un enfoque estructurado y metódico. Aquí van a sentarse bases conceptuales jurídicas y filosóficas para lo que es su estudio. Algunos de los ejemplos de los argumentos sistémicos en derecho internacional. Vamos a tener el Tratado de Paz de Ginebra, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Derecho Internacional Humanitario, la Corte Internacional de Justicia y el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ahora bien, ¿qué nos va a mencionar el derecho internacional público? Se aplica también como un conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación entre los estados y otros sujetos internacionales, en donde van a buscar la paz, la cooperación y el orden en el ámbito internacional. Ahora bien, el derecho internacional público abarca una amplia gama de temas, incluyendo diplomacia, tratados, uso de la fuerza, derechos humanos, medio ambiente y comercio internacional. Aquí les presento a las fuentes del derecho internacional público, como lo son tratados internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, decisiones judiciales y la doctrina. Ahora bien, ¿cómo va a interactuar la sociedad internacional dentro de lo que son los estados? Para empezar, tienen que ser organizaciones internacionales y otros actores que van a interactuar dentro del ámbito global bajo un marco normativo común, en donde van a basar ciertos principios como la soberanía en la cooperación y la solución pacífica de ciertos conflictos. México, como miembro de la sociedad internacional, él va a regirse por diversas funciones normativas. De primera mano vamos a tener la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vienen ciertos artículos en donde te va a marcar las normas en donde va a regir ciertas disposiciones a las que va a pertenecer de manera internacional. Va a tener también como tal tratados internacionales ratificados por México, en donde va a estar la Carta de la ONU, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Acuerdo de París de 2015 y en la actualidad el TEMEC. ¿Cuál va a ser la importancia del derecho internacional público? De primera mano va a ser el mantenimiento de la paz y la seguridad, en donde se busca la prevención de ciertos conflictos y resolver controversias de manera pacífica. También va a estar la cooperación internacional, donde va a facilitar esta cooperación entre los estados en diversos ámbitos, como en el ámbito económico, social y cultural. También va a estar la protección de los derechos humanos, en donde se van a establecer normas para la protección de estos mismos a nivel internacional. Va a tener también un desarrollo sostenible que va a contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible, así como la regulación de las relaciones internacionales por medio de un marco jurídico para la relación entre estados y otros sujetos a nivel internacional. Como normatividad internacional vamos a encontrar acuerdos y tratados que se aplican en todo el mundo. Estas normas van a basarse en los intereses y valores de la comunidad internacional. Algunas de estas normas internacionales se va a basar en derechos humanos, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el fundamento de las normas internacionales en derechos humanos. También vamos a encontrar pactos internacionales de los derechos civiles
políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, así como la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En normas internacionales en cuanto al comercio, vamos a tener acuerdos entre países que van a cumplir con un conjunto de normas legales. Las normas ISO, que son organizaciones internacionales de normalización, que son las más adaptadas a nivel global. Así como existen ciertas normas y lineamientos a nivel internacional para poder tener una mejor organización entre países, el incumplimiento de esta normatividad va a conllevar también a la particularidad de la sanción, que es una medida coercitiva que se impone a ciertos estados o entidades no estatales o individuos que amenacen la paz y la seguridad internacional. Algunas particularidades de estas sanciones internacionales serán un elemento clave en las relaciones internacionales, así como también la imposición por cumplir normas de manera internacional. También debe de imponerse el respeto a una amenaza para la paz y la seguridad internacional. También se pueden imponer por agresiones ilícitas actuales o inminentes de otro estado o otro grupo de estados. Y también se puede imponer por confiscar bienes de un estado culpable. ¿Qué relación tiene el derecho internacional público con el derecho interno? Para empezar, son dos ordenamientos jurídicos que se van a regular con diferentes relaciones cada uno. El derecho internacional público va a regular la relación entre estados, mientras que el derecho interno va a regular las relaciones entre personas o entre el Estado y sus súbditos. En este caso, van a contar con fuentes distintas. El derecho internacional público se va a caracterizar por un conjunto de principios y normas que van a regular el comportamiento de los estados, mientras que el derecho interno va a regular la relación de los individuos o instituciones o de estos con el propio estado. El derecho internacional público y el derecho interno se distinguen por sus notas características. El derecho internacional público va a se va a transformar en derecho interno y a través de la inserción de su contenido a una ley. De la relación del derecho internacional público con el derecho interno van a existir dos teorías. La primera va a ser la teoría monista, que va a considerar que el derecho internacional y el derecho interno son parte de un mismo sistema jurídico. En tanto, la teoría dualista, ella va a considerar que el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas de derecho diferentes, independientes y separados. En esta concepción no se puede decir que exista superioridad de un ordenamiento sobre otro. Entonces, en el derecho internacional público y el derecho interno son dos conjuntos de normas diferentes que van a regular relaciones diversas. Dentro de las fuentes del derecho internacional vamos a encontrar los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones jurídicas y la doctrina. Van a existir fuentes primarias. En estas fuentes primarias los tratados internacionales pueden ser bilaterales o multilaterales. La costumbre internacional, que es una práctica generalmente aceptada como el derecho, y los principios generales del derecho. En las fuentes secundarias vamos a encontrar que las decisiones judiciales de los tribunales internacionales en la opinión de la doctrina del derecho internacional público. La manera en que estas fuentes van a ser aplicables en todas las áreas del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, como ejemplos vamos a tener los pactos
convenios, memorándums, declaraciones conjuntas, Carta de la Organización de los Estados Americanos, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas y la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de las fuentes del derecho internacional, los tratados internacionales van a ser acuerdos escritos entre los estados o entre estados y otros sujetos del derecho internacional, tales como organizaciones internacionales regidos por el derecho internacional y destinados a crear derechos y obligaciones entre las partes. Se puede definir que un tratado internacional va a ser un acuerdo formal y vinculante entre dos o más sujetos del derecho internacional que se manifiestan por escrito y tienen como objetivo regular sus relaciones. Como pueden ver, las fases del proceso de formación de un tratado, vamos a encontrar en el número 1 lo que es la negociación. Los estados discuten en términos del acuerdo. También va a estar en el número 2 la adopción del texto, que se aprueba el contenido de dicho tratado. Después tenemos la autenticación y firma, en donde se va a verificar el texto y los representantes firman el tratado. Después viene la ratificación. Cada estado aprueba el tratado según sus procedimientos internos y va a ser, por último, la entrada en vigor, en donde ocurre cuando se cumplen las condiciones establecidas en el tratado, por ejemplo, un número mínimo de ratificaciones. La naturaleza jurídica de los tratados internacionales se basa en su carácter normativo, vinculante, regido por el derecho internacional. Ahora bien, ¿cuál va a ser la naturaleza jurídica de los tratados internacionales? Sabemos que son acuerdos vinculantes entre estados o entre estados y organizaciones internacionales. Con la naturaleza jurídica vamos a tener que el derecho internacional va a generar obligaciones vinculantes para quienes se suscriben, regular materias que impacten en el derecho nacional como el comercio, los derechos humanos y el medio ambiente, así como las leyes supremas de la Unión cuando están de acuerdo a la Constitución. Aquí se van a basar también en ciertas jerarquías de los tratados internacionales. En México, los tratados internacionales se van a encontrar en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución, por encima del derecho federal y el local, que se encuentran en el tercer lugar. En la aprobación de los tratados internacionales, en México deben de ser aprobados por el Congreso de la Unión, el presidente de la República, quien es el que va a suscribir estos tratados internacionales en su calidad de jefe, y el Senado, en donde va a intervenir como representante de la voluntad de las entidades federativas. Los tratados internacionales pueden tener diferentes denominaciones, como acuerdos, convenciones, cartas, estatutos, pactos, protocolos y entre otros. Las denominaciones de los tratados internacionales van a tener también una clasificación, es decir, que de acuerdo a la materia que van a tratar. Un ejemplo pueden ser los tratados comerciales, los tratados políticos y los tratados culturales, humanitarios y sobre derechos humanos, de paz y de extradición. El número de estos estados que lo van a formar, por ejemplo, van a ser los estados bilaterales, que van a ser entre dos estados, o multilaterales entre más de dos estados. Una clasificación de fondo, un ejemplo puede ser los tratados contratos o tratados como leyes. Algunos otros ejemplos de estos tratados internacionales con diferentes denominaciones podemos tener el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá, el mejor conocido como el TEMEC, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, la Carta Democrática Interamericana y el Consenso de Quito. En los tratados internacionales, aparte de su naturaleza jurídica, de sus denominaciones, de su clasificación, va a tener también
lo que son los principios de estos tratados, en donde van a incluir la igualdad y la soberanía, la buena fe, la solución pacífica de conflictos y la prohibición de usar la fuerza. Como los principios fundamentales de los tratados internacionales, en principio vamos a tener la igualdad soberana de todos los miembros de las Naciones Unidas. Estas a su vez van a dar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, la solución pacífica de las controversias internacionales, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza entre las relaciones internacionales, el principio de la libre determinación de los pueblos, el principio de la no intervención y el principio de la cooperación pacífica. Otros principios dentro de los tratados internacionales vamos a encontrar el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Ahora bien, la costumbre internacional es una norma no escrita que se deriva de una práctica general y aceptada como derecho. Es una de las principales fuentes del derecho internacional, junto con los tratados internacionales y los principios generales del derecho. Como características de la costumbre internacional, vamos a tener el resultado de una práctica general continua, uniforme y consistente de los estados. También estos estados a su vez van a reconocer como válida y como una obligación jurídicamente exigible. La práctica puede manifestarse tanto en acciones positivas como en omisiones, en donde estas prácticas deben de ser coherentes y no contradictorias. La costumbre en general va a abarcar a todos los estados, sin consideración a que hayan o no construido en su formación. Unos ejemplos de costumbre internacional: podemos manifestar la obligación de respetar la soberanía de los otros estados, la autodeterminación de los pueblos y la no agresión. En la costumbre internacional, como una fuente del derecho internacional público, va a existir también su naturaleza jurídica, que tiene como tal mantener una obligación exigible para los estados que la van a reconocer como válida. También tiene que ser independiente del derecho convencional. Es un procedimiento en donde se va a llevar a cabo la elaboración del derecho internacional que resulta del comportamiento de cada uno de los estados. La costumbre internacional va a ser una norma consuetudinaria internacional o de derecho internacional consuetudinario. Dentro de la naturaleza jurídica de la costumbre internacional, vamos a contar con las siguientes características. La costumbre internacional se observa en las relaciones comerciales de varios países o de la comunidad internacional en su totalidad. La costumbre general va a abarcar a todos los estados sin consideración a que haya o no construido a su formación, y también por lo general se va a obligar a los estados a que nazcan a la vida internacional. Dentro de las decisiones jurisdiccionales van a ser las resoluciones emitidas por los órganos judiciales en el ejercicio de su función de administrar la justicia. Estas decisiones van a resolver conflictos jurídicos entre partes y van a tener efectos obligatorios según el ordenamiento jurídico aplicable. Ahora bien, el derecho internacional público también cuenta con principios generales del derecho. Estos principios van a reconocer en sus ordenamientos lo que pueden estar elevados a fuente de acuerdo al derecho internacional público. Este a su vez va a tener cierto contenido en ordenamientos jurídicos a nivel nacional. Como normas fundamentales que sirven de base para la interpretación, aplicación y desarrollo del derecho en diferentes sistemas jurídicos. Las fuentes subsidiarias del derecho internacional van a ser aquellas que no crean normas directamente, pero sirven de apoyo para interpretar, desarrollar y aplicar las fuentes principales del derecho internacional. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente,
Estas fuentes principales del derecho van a ser los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Aquí vamos a obtener como ejemplo que una fuente subsidiaria del derecho va a ser la jurisprudencia, en donde pues obviamente va a contar con los principios generales del derecho y estas fuentes van a tener también un complemento a las fuentes primarias, que son los tratados internacionales, la costumbre y obviamente los principios generales del derecho. Pero vamos a mencionar qué es la jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia van a ser decisiones judiciales en donde los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o las Naciones Unidas, van a dictar ciertas sentencias en donde los tribunales de justicia en la Unión Europea van a estar vinculantes y van a proporcionar una interpretación oficial del derecho de la Unión Europea, así como van a permitir al Tribunal de Justicia el establecimiento de normas en ámbitos donde los tratados no son explícitos. En contexto, las fuentes subsidiarias van a ayudar a aplicar mejor las fuentes de las normas autónomas. La equidad es un principio fundamental del derecho internacional que permite armonizar la justicia con las relaciones humanas. Es un elemento clave para que los jueces y árbitros internacionales tomen decisiones basadas en la justicia. ¿Cuál va a ser la importancia de la equidad en el derecho internacional? Aquí es muy importante que se permita subsanar los defectos de la generalidad de la ley, así como fortalecer la aplicación del derecho en situaciones que la ley no contempla. En los estados en donde se crean normas convencionales y consuetudinarias que van a promover la equidad y que se permita también que los estados tomen decisiones basadas en la justicia. La equidad, como un elemento fundamental también en la sociedad, debe basarse para garantizar que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial. En cuanto a derechos humanos, se puede tener lo que es una relación entre estados y en el derecho a la igualdad y no discriminación. Este derecho implica que todas las personas van a ser iguales en dignidad, pero deben de ser tratadas con respeto y consideración. El campo teórico de la equidad en el derecho internacional se va a referir al conjunto de fundamentos doctrinales, filosóficos y jurídicos que sustentan y explican su uso como principio y como método interpretativo dentro del sistema jurídico internacional. A continuación se van a exponer una síntesis clara de este campo teórico, con fundamentos filosóficos, naturaleza jurídica, equidad versus legalidad y aplicación de la jurisprudencia internacional. Ahora bien, ¿quiénes son y qué son los sujetos del derecho internacional público? En el derecho internacional público, los sujetos son entes que tienen la capacidad de adquirir derechos y obligaciones en los tratados y convenios internacionales. Unos ejemplos de estos sujetos van a ser los estados-nación. También van a ser las organizaciones internacionales. En este caso podemos contar con la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Va a contar también con ciertos movimientos de liberación nacional, pueblos que luchen por su autodeterminación, grupos beligerantes y ciertos individuos también van a contar con como sujetos del derecho público internacional, inversiones en extranjeros, ciertas organizaciones no gubernamentales y organizaciones parecidas a las estatales como la Iglesia Católica. ¿Qué es un Estado? Un Estado va a ser una entidad soberana con personalidad jurídica plena en el derecho internacional. Es el sujeto principal y originario de un sistema jurídico. A este se le va a sumar lo que es la población, el territorio, el gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. Dentro de las teorías relativas del reconocimiento de gobierno y estado,
vamos a encontrar lo que es la teoría constitutiva. Esta teoría va a otorgar a los estados existentes el poder de determinar si un nuevo estado es válido. El reconocimiento es visto como una condición previa para que el estado pueda subsistir. Otra teoría que vamos a encontrar dentro de las relaciones del gobierno y estado va a ser la teoría declarativa. Aquí va a mencionar que tiene como tal en su postura el reconocimiento en donde se declara una situación ya existente. Y también vamos a encontrar la teoría y el voluntarismo. Este caso es una corriente teórica que consideraba que el nacimiento de un estado dependía de la voluntad de los estados ya existentes. Este reconocimiento permitía que la nueva entidad adquiriera personalidad jurídica internacional plena. El reconocimiento de un estado en el derecho internacional es un acto jurídico que va a implicar la aceptación de la existencia de un nuevo estado. En este acto es realizado por otros estados y gobierno. Estas características del reconocimiento de un estado es un acto declarativo en donde se va a manifestar la voluntad de la comunidad internacional. Va a implicar la aceptación de las consecuencias que resulten de la situación jurídica. También la disposición a establecer relaciones diplomáticas y la denominación del Estado como sujeto del derecho internacional, así como la aceptación de que el Estado es capaz de respetar las obligaciones del derecho internacional. Vamos a encontrar también algunos requisitos en donde se va a dar como tal este reconocimiento, que van a ser que el Estado tenga un territorio definido, que el Estado tenga un gobierno, que el Estado tenga un pueblo y que el Estado esté regulado con base a un Estado de derecho. Entonces, en el reconocimiento de un Estado, que va a ser un acto que es realizado por otros estados y el gobierno, ¿cómo se va a dar el reconocimiento de los gobiernos? Aquí va a ser un acto por el cual un Estado va a aceptar a otro gobierno como la autoridad legítima y representante del Estado. Entonces, un ejemplo dentro del reconocimiento de los gobiernos vamos a tener a Venezuela, en donde algunos países lo van a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, mientras otros van a reconocer a Juan Guaidó. Ahora bien, ¿qué características va a tener el reconocimiento de gobiernos en el derecho internacional? Va a ser un acto unilateral de la voluntad de un Estado. Puede ser expreso o tácito, generalmente va a implicar la intención de establecer relaciones diplomáticas y una vez otorgado no puede ser revocado, excepto cuando el Estado o gobierno reconocidos hayan desaparecido. Ahora bien, las uniones de Estados en el derecho internacional van a tener vínculos entre dos o más estados que comparten ciertas características. En este caso, van a existir dos tipos de uniones de estos estados en donde vamos a contar con la unión personal, en donde se va a producir con un mismo gobernante que va a dirigir dos o más estados. La aplicación de leyes sucesorias en distintos estados. No existe una vinculación orgánica entre los estados, solo compartían a un solo gobernante. Y en la literatura jurídica y política del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se ocupa ampliamente este tipo de uniones. Luego vamos a tener la unión real, en donde se produce cuando dos o más estados comparten algunas instituciones estatales. No están tan unificadas como los estados de una unión política. Es una evolución de la unión personal. Históricamente se ha limitado a las monarquías y estas uniones de estos estados se van a organizar para satisfacer objetivos que ordinariamente pertenecen a la protección nacional y a la gestión de los trabajos exteriores.
El federalismo es una forma de organización política del Estado en la que el poder va a estar dividido entre un gobernante central, que va a ser el federal, y entidades subnacionales como estados, provincias o regiones, las cuales tienen autonomía constitucional y competencias propias. Cada nivel de este gobierno tiene facultades propias protegidas por una constitución y no depende jerárquicamente del otro. En cuanto a la Confederación de Estados en Derecho Internacional, vamos a encontrar la unión de estados soberanos e independientes que se vinculan para fines específicos. Su fundamento jurídico van a ser los tratados, es decir, un pacto de naturaleza internacional. En una confederación, todos los estados integrados siguen siendo soberanos. No tiene elementos formales del Estado ni tampoco sus presupuestos físicos. Los estados soberanos que deciden unirse mediante un tratado internacional para alcanzar fines comunes como la defensa, el comercio o la cooperación política sin perder su soberanía ni su personalidad jurídica internacional. A diferencia de una confederación, es una confederación que no existe en un Estado como tal soberano central, sino en una organización débil basada en la voluntad de los Estados miembros. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son las diferencias entre Estado federal y el Estado confederación. La principal diferencia entre un Estado federal y una confederación va a ser el reparto del poder entre el gobierno nacional y las unidades constituyentes. Es decir, en el Estado federal el poder se va a compartir entre el gobierno nacional y los Estados miembros. En el Estado federal es el único que ejerce su soberanía. El gobierno federal es más fuerte y tiene mayor control sobre los Estados miembros. La Constitución Federal va a establecer las competencias entre el gobierno central y los Estados miembros. Los Estados miembros tienen cierta independencia y autonomía constitucional. En cuanto a la diferencia de la Confederación, aquí se dice que el poder y la soberanía van a residir principalmente en las unidades constituyentes. El gobierno central es débil y deriva sus poderes de los gobiernos estatales o providenciales. Los Estados miembros deben mantener altas cuotas de autonomía. El pacto que une a la Confederación tiene el carácter de tratado internacional. Los Estados miembros deben de conservar todos los poderes de una nación independiente. Ejemplos: Estados Unidos, Canadá y Alemania son ejemplos de sistemas federalistas modernos, en tanto a la Comunidad de los Estados Independientes es un ejemplo de confederación. Ahora bien, ¿qué es un Estado miembro? Un Estado miembro es un Estado soberano e independiente que forma parte de una confederación y una organización internacional como la ONU, la Unión de Estados, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. En cuanto a la sucesión de estados, vamos a conocer que es una institución jurídica que se produce cuando un estado es reemplazado por otro en el gobierno y administra un territorio. Se considera que la sucesión de estados va a dar como hecho la cesión de parte de un territorio y la descolonización, la unificación y la separación y la disolución de lo que conlleva a la sucesión de estos estados. ¿Qué efectos va a tener la sucesión de estados? Los efectos de una sucesión de estado puede afectar a la nacionalidad y condición jurídica de los habitantes de los territorios sucedidos. El estado sucesor puede asumir las responsabilidades del estado predecesor. El sucesor puede invocar la responsabilidad de otro estado si alguno de los estados predecesores ha sido lesionado por un hecho internacionalmente ilícito. Un ejemplo sobre estas sucesiones de estado vamos a encontrar la Convención de Viena de 1978, en donde se regula
la sucesión en materia de tratados. Y la Convención de Viena, en 1983, aquí va a regular la sucesión en materia de bienes, archivos y deudas del Estado. En cuanto a la sucesión de estados en materia de tratados, este se va a referir a la situación jurídica que presenta cuando un nuevo estado aparece o un estado cambia su territorio y se debe decidir qué ocurre con los tratados internacionales que firmó en el estado predecesor. Se trata de definir si los tratados anteriores siguen siendo válidos y obligatorios para el nuevo estado. ¿Qué efectos va a tener la sucesión de estados? En primer lugar, va a tener que se sustituye a otro en la soberanía sobre un territorio. Esta sustitución puede deberse a la independencia, a la fusión, a la disolución, a la secesión, anexión o cesión de un territorio. Ahora bien, vamos a mencionar unos supuestos contemplados por el Convenio de Viena en materia de tratados internacionales relativos a sucesiones de estados. Uno de ellos va a ser el Convenio de Viena en 1978 sobre sucesión de estados en materia de tratados. Este convenio va a establecer supuestos específicos que distinguen entre los diferentes tipos de sucesión. Cada uno tiene un efecto jurídico distinto sobre los tratados del estado predecesor. En cuanto a las unificaciones de estados, va a ser un proceso de sucesión estatal mediante el cual dos o más estados soberanos se fusionan para formar uno solo, un estado nuevo, o bien uno de ellos absorbe al otro consolidando un solo sujeto de derecho internacional con un único territorio, gobierno y personalidad jurídica. En cuanto a la separación de estados, vamos a encontrar que es una forma de sucesión estatal en la que un estado preexistente se divide en dos o más nuevos estados independientes y soberanos, los cuales se convierten en nuevos sujetos del derecho internacional. Unos ejemplos de la separación de estados vamos a encontrar la reunificación alemana en 1993. Esta reunificación fue el 3 de octubre de 1990. Berlín fue restaurada como capital de Alemania unificada y los Länder de la antigua República Democrática Alemana se unieron a la República Federal como miembros de la OTAN. La unificación se hizo efectiva a través de la derrota de Austria y de una serie de guerras exteriores. El tratado que completó la unificación de Alemania fue el Tratado sobre el Acuerdo Final con respecto a Alemania. Este acuerdo internacional permitió la reunificación de Alemania en octubre de 1990. Las organizaciones internacionales son asociaciones voluntarias de estados, en algunos casos de otros sujetos del derecho internacional. Estas van a ser creadas mediante un tratado o acuerdos internacionales con estructura permanente, órganos propios y personalidad jurídica internacional. ¿Cuál va a ser su finalidad? Es alcanzar objetivos comunes, como la cooperación internacional, el mantenimiento de la paz, el desarrollo, los derechos humanos, el comercio, etc. Como características vamos a encontrar la creación mediante un tratado internacional en donde nacen a través de un acto jurídico formal. Este tratado va a establecer su naturaleza, los objetivos, estructura y competencias. Un ejemplo de ello es la Carta de las Naciones Unidas de 1945 que creó la ONU. ¿Cuáles van a ser los requisitos de esta organización internacional? Para que una entidad sea considerada una organización internacional en el sentido del derecho internacional público, debe de cumplir con los siguientes requisitos mínimos. El primero va a ser una fundación mediante un tratado internacional. Después, la composición principalmente interestatal. Posteriormente, vamos a encontrar la estructura orgánica permanente, después los fines comunes y al final la personalidad jurídica internacional. En cuanto a los atributos de las organizaciones internacionales,
vamos a encontrar que se agrupan a estados para alcanzar objetivos comunes. Dentro de sus características se encuentran la base voluntaria, la capacidad para celebrar tratados, la estructura permanente, la competencia propia, la cooperación internacional, la capacidad de representación internacional, inmunidades y privilegios, mediación y cooperación, composición interestatal y autonomía jurídica. En cuanto a la estructura orgánica, vamos a encontrar que es una organización internacional en donde órganos permanentes y funcionales que permiten su cooperación toman decisiones, ejecución de políticas y resolución de conflictos de acuerdo con su tratado constitutivo. Cada una de estas organizaciones tiene su propia estructura, pero muchas comparten modelos comunes de funcionamiento. En cuanto a la comunidad beligerante, vamos a encontrar a un grupo armado organizado que, sin ser un Estado reconocido, mantiene un conflicto armado contra un Estado legítimamente constituido. Aquí va a cumplir con ciertos requisitos que le otorgan para un estatus especial en el derecho internacional humanitario. Dentro de los movimientos de liberación nacional, vamos a encontrar que son organizaciones políticas y militares que son formadas por pueblos oprimidos que luchan por su autodeterminación e independencia o liberación frente a una potencia colonial, una ocupación extranjera o un régimen opresivo. En el derecho internacional, estos movimientos pueden ser reconocidos como sujetos del derecho, especialmente cuando representan a un pueblo que busca liberarse del colonialismo o de una denominación extranjera. Sus objetivos eran la búsqueda de la libertad individual y económica, así como la de la soberanía nacional. ¿Quién encabezó el movimiento de liberación nacional? En este caso fue Guatemala y su líder fue Mario Sandoval Alarcón en 1960, que fue donde fue fundado, y la disolución fue en febrero del año 2000. Ahora bien, vamos a definir y platicar sobre la Santa Sede y el Estado del Vaticano. ¿Qué es la Santa Sede? La Santa Sede es el gobierno en donde la Iglesia Católica, mientras que el Estado de la Ciudad del Vaticano es el territorio que lo alberga. En la Santa Sede vamos a encontrar que es la institución que dirige a la Iglesia Católica. Va a estar formada por el Papa y la Curia Romana. Tiene personalidad jurídica propia y es sujeto de derecho internacional. Mantiene relaciones diplomáticas con otros países y es miembro observador de las Naciones Unidas desde 1964. En tanto, el Estado de la Ciudad del Vaticano va a ser un Estado soberano independiente. Es el país más pequeño del mundo. Su territorio está dentro de la ciudad de Roma. El Papa es el jefe de Estado y de la Santa Sede, y la forma de gobierno es la monarquía absoluta. La Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano se establecieron en el Tratado de Letrán en 1929, acordado entre la Santa Sede e Italia. El Orden de Malta, oficialmente llamada Soberanía Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, es una orden religiosa católica de carácter humanitario y hospitalario, que posee personalidad jurídica internacional, aunque no es un Estado. Fue fundada hacia el año de 1048 en Jerusalén durante las Cruzadas. Nació como una fraternidad religiosa que asistía a peregrinos y enfermos. Posteriormente se convirtió en una orden militar para proteger a los cristianos en Tierra Santa. En cuanto a los pueblos, vamos a definir como un concepto general que es una comunidad humana que comparte elementos como la lengua, la cultura, historia, territorio, tradiciones y en muchos casos una identidad colectiva. En el ámbito jurídico y político
El término se utiliza para referirse a sujetos colectivos titulares de derechos, como el derecho a la autodeterminación. Las personas humanas van a ser todo ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte natural va a ser reconocido por el derecho como el titular de derechos y obligaciones. Es el sujeto central del orden jurídico y la base de los derechos fundamentales. En tanto, los individuos como sujeto de derechos internacionales, tradicionalmente, el Estado era el único sujeto de derecho internacional. Sin embargo, con la evolución del sistema internacional, el individuo ha pasado a ser también sujeto, es decir, titular directo de derechos y obligaciones en el ámbito internacional sin necesidad de pasar por el filtro del Estado. En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una organización internacional fundada el 24 de octubre de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Como objetivo principal va a ser el de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones amistosas entre las naciones, promover el desarrollo sostenible y garantizar los derechos humanos. Actualmente cuenta con 193 Estados miembros, lo que la convierte en una de las organizaciones más inclusivas y representativas del mundo. En cuanto a la historia de la ONU, vamos a tener como antecedentes la Sociedad de Naciones. Antes de la ONU existió la Sociedad de Naciones. Esta fue creada en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. El objetivo principal era evitar futuros conflictos. Sin embargo, fue ineficaz para evitar la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a buscar una nueva forma de cooperación internacional. En cuanto a los Estados miembros, como se mencionó anteriormente, actualmente en la ONU tiene o cuenta con 193 Estados miembros. ¿Quiénes son? Casi todos los países del mundo forman parte de la ONU. La gran mayoría de estos estados soberanos reconocidos internacionalmente internacionalmente van a tener algunas excepciones de los estados que no son miembros. Uno de esos estados va a ser la Ciudad del Vaticano. No es miembro pleno, pero tiene estatus de observador permanente. Palestina también tiene un estatus de observador, pero tampoco es miembro desde el 2012. ¿Cuáles son los territorios con gobierno propio según la ONU? De entrada, un territorio con gobierno propio van a ser los territorios no independientes que han logrado cierto nivel de autonomía política o administrativa, es decir, se gobiernan a sí mismos en gran parte, aunque aún dependen de otro Estado soberano en temas como relaciones exteriores o defensa. ¿Cuáles van a ser los requisitos para ser un Estado miembro? En la admisión, que no es automática, aunque un territorio cumpla con los requisitos, puede ser bloqueado por razones políticas, especialmente por el Consejo de Seguridad. Un ejemplo actual: Pakistán y Kosovo no son miembros plenos de la ONU. Aunque son reconocidos como estados por varios países, su ingreso ha sido bloqueado o no aprobado por falta de consenso en los organismos correspondientes. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y los propósitos específicos? De acuerdo a los objetivos fundamentales y directos de los cuales fue creada la ONU, están establecidos en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y guían todas las acciones y decisiones de la organización. Estos principios y propósitos de la organización van a establecer que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Indica también que los seres humanos deben comportarse fraternalmente entre sí. Se va a promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Se va a defender el derecho internacional, aprobar misiones de mantenimiento de paz,
imponer sanciones a quienes incumplen los derechos humanos, usar la fuerza solamente cuando exista una amenaza contra la paz y la seguridad internacional. Los mecanismos de resolución de conflictos vamos a contar con la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, los recursos de organismos o acuerdos regionales y otros medios pacíficos de su elección. ¿Cómo va a ser la estructura de la Organización de las Naciones Unidas? Se organiza en seis órganos principales establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. Además va a contar con organismos especializados, programas y fondos que van a apoyar sus funciones. El primer órgano va a ser la Asamblea General. Él es el órgano deliberativo principal de la ONU. Después vamos a encontrar el Consejo de Seguridad. Este va a ser el responsable de mantener la paz y la seguridad internacional. Tiene 5 miembros permanentes. El primero va a ser Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y 10 miembros no permanentes que van a ser electos por la Asamblea General por 2 años. Cuenta también con una secretaría, cuenta también con una Corte Internacional de Justicia. Esta a su vez va a contar con una sede en La Haya de los Países Bajos. También vamos a tener como órgano principal de la estructura de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, va a ser el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas? Va a ser el órgano supremo de decisiones dentro de una organización, sea empresa o institución, como una sociedad mercantil, cooperativa, asociación civil o incluso organismos internacionales como la ONU. En cuanto al Consejo de Seguridad, es uno de los 6 órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas y tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Sus decisiones son obligatorias para los Estados miembros de la ONU, lo que da un poder jurídico y político muy relevante. El Consejo Económico y Social es uno de los 6 órganos principales de la ONU. Su función central va a ser coordinar la cooperación económica y social y ambiental internacional, así como impulsar el desarrollo sostenible de los derechos humanos en todo el mundo. Sirve como foro para debatir temas globales y claves para formular políticas que promuevan el progreso social y económico. Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo es uno de los 6 órganos principales de la Organización de Naciones Unidas. Fue creado con el objetivo de supervisar la administración de los territorios del fideicomiso, es decir, territorios que no eran completamente autónomos y que eran administrados por potencias coloniales bajo supervisión internacional tras la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU. Su función principal es resolver disputas jurídicas entre estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales que le planteen los órganos y organismos autorizados de la ONU. En cuanto a la Secretaría General, vamos a encontrar que su función principal va a ser administrar y coordinar el desarrollo diario de la ONU, ejecutar los programas y políticas adaptadas por los demás órganos y actuar como portavoz y representante de las organizaciones ante el mundo. Los programas y fondos de la ONU son organismos subsidiarios creados por la Asamblea General para mantener temas humanitarios, sociales, económicos y de desarrollo en todo el mundo. A diferencia de las agencias especializadas, no tienen personal jurídica propia y dependen financieramente de donaciones voluntarias. En el Centro de Comercio Internacional es una agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y de las Naciones Unidas.
Esta va a estar especializada en el fomento del comercio internacional inclusivo y sostenible, especialmente para los países en desarrollo y pequeñas y medianas empresas como los pymes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es una agencia encargada de proteger y asistir a las personas refugiadas, desplazadas y apatriadas en todo el mundo. Su misión es salvaguardar los derechos y el bienestar de quienes han sido forzados a huir de sus hogares debido a conflictos, persecuciones o desastres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, va a ser un fondo en el que se trabaja en más de 190 países para proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es garantizar que cada niño tenga una infancia saludable, segura, con acceso a educación, salud y protección. En cuanto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, vamos a conocer que es un órgano permanente de la Asamblea General, creada para ayudar a los países en desarrollo e integrarse de forma equitativa y efectiva en la economía mundial, promoviendo el comercio como motor del desarrollo sostenible. En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vamos a encontrar que su misión principal es ayudar a los países a erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr un desarrollo humano sostenible, promoviendo sociedades más justas, resilientes e inclusivas. En el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, esta se va a especializar para brindar el acceso al financiamiento capital e impulsar el desarrollo económico local en los países menos desarrollados del mundo. Su misión principal es incluir financieramente a comunidades vulnerables mediante inversiones y financiamiento innovador. Los voluntarios de las Naciones Unidas es una iniciativa de la ONU que moviliza los voluntarios a nivel mundial para apoyar la paz, el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Su misión va a ser fomentar el voluntariado como herramienta transformadora que impulsa la participación ciudadana y el cambio social positivo. En cuanto al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, este fue creado para combatir el tráfico y el uso indebido de drogas a nivel mundial. En la actualidad, sus funciones están integradas dentro de la UNODC, que trabaja en temas relacionados con drogas, crimen organizado y trata de personas, así como la corrupción, el terrorismo y la justicia penal. La UNODC es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos va a estar encargado de promover ciudades sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras. Su labor se enfoca en mejorar la calidad de la vida en áreas urbanas, especialmente en contextos de pobreza, crecimiento desordenado y desigualdad social. En el Fondo para la Población de las Naciones Unidas, es el organismo de la ONU encargado de promover los derechos sexuales y reproducción de todas las personas, con especial atención a mujeres, jóvenes y adolescentes. Trabaja para asegurar que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada joven pueda alcanzar su pleno potencial. Los organismos de obras públicas y socorro para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente es un organismo de la ONU creado específicamente para asistir a los refugiados palestinos que fueron desplazados a raíz del conflicto árabe-israelí en 1948. Es la única agencia de la ONU dedicada exclusivamente a una población de refugiados en específico. Los organismos de obra pública y socorro para los refugiados en Palestina en el Cercano Oriente, conocido internacionalmente, es una organización de la ONU creada específicamente para asistir a los refugiados palestinos que fueron desplazados a raíz del conflicto de Israel en 1948. Es la única agencia de la ONU dedicada exclusivamente a una población
de refugiados específicos. Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos es la agencia humanitaria más grande del mundo que lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Brinda asistencia alimentaria de emergencia, como en guerras, desastres naturales o crisis económicas, y también trabaja en programas de desarrollo sostenible, prepara mejor nutrición y fortalece la resiliencia de las comunidades. Los organismos especializados son entidades autónomas que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, pero tienen sus propios estatutos, miembros, órganos de gobierno y presupuesto. Cada uno está encargado de temas técnicos específicos como la salud, la educación, el trabajo, la agricultura, las finanzas, etc. Aunque son independientes, se coordinan su trabajo con la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación trabaja a pares en un organismo especializado de la ONU para eliminar el hambre, mejorar la nutrición y promover la agricultura en una agricultura sostenible. Su misión es lograr la seguridad alimentaria para todos, asegurando que las personas tengan acceso regular a alimentos suficientes, nutritivos y seguros. En cuanto a la Organización de la Aviación Civil Internacional, este es un organismo especializado encargado de establecer normas y regulaciones internacionales para la aviación civil, con el fin de garantizar que el transporte aéreo sea seguro, eficiente, sostenible y ordenado a nivel mundial. El Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola es un conjunto de fideicomisos públicos mexicanos creados por los gobiernos federal. Estos tienen como objetivo financiar, garantizar y promover el desarrollo del sector agropecuario, pesquero, forestal y rural, administrado de manera dependiente en México. Este a su vez depende de la administración del Banco de México, aunque no otorga créditos directos, sino que canaliza recursos a través de intermediarios financieros. En la Organización Internacional del Trabajo, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de promover los derechos laborales, fomentar el trabajo decente, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer el diálogo social, en donde en la ONU tiene una estructura tripartita en la que participan los gobiernos, los representantes de empleados y los representantes de los trabajadores. En el Fondo Monetario Internacional, como organización financiera internacional, y uno de los órganos es una organización financiera internacional especializado en las Naciones Unidas. Su objetivo principal es garantizar la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional, fomentando el comercio, el crecimiento económico y la cooperación monetaria entre los países. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es un organismo especializado también de las Naciones Unidas, encargadas de regular las tecnologías de la información y la comunicación a nivel mundial. Su objetivo es facilitar el acceso equitativo, seguro y eficiente de las telecomunicaciones para todos los países del mundo. Es un organismo especializado de la ONU que se encarga de regular las tecnologías de información y comunicación a nivel mundial. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuya misión es construir la paz mediante la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación. Busca fomentar el diálogo entre civilizaciones, el respeto mutuo y el desarrollo humano sostenible. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. La ONUDI es un organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial inclusivo y sostenible como motor para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente.
Apoya especialmente a países en desarrollo y economías en transición, ayudándolos a fortalecer sus capacidades productivas e industriales. La Unión Posta Universal, la UPU, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se va a encargar de coordinar los servicios postales internacionales y garantizar que el correo pueda circular de forma segura, rápida y eficiente entre todos los países del mundo. Es la segunda organización internacional más antigua después de la UIT. Banco Mundial. Es una institución financiera internacional y un organismo especializado de la ONU cuyo objetivo es reducir la pobreza y fomentar el desarrollo económico sostenible en los países de desarrollo. Proporciona préstamos, donaciones, asesoría técnica y apoyo financiero para proyectos que mejoran la educación, la salud, la infraestructura, agricultura, medio ambiente y gobernabilidad. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es una de las instituciones que conforman el grupo del Banco Mundial. Fue creado para financiar la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial y actualmente se dedica a otorgar préstamos de bajo interés, asistencia técnica y apoyo financiero a países de ingresos medios y países pobres con capacidad de crédito. Asociación Internacional de Fomento. Es una institución del Grupo del Banco Mundial que se dedica a ayudar a los países más pobres del mundo, brindándoles financiamiento en condiciones muy favorables, como créditos sin intereses y donaciones. Es una institución del grupo en donde el Banco Mundial pretende reducir y fomentar la pobreza en un desarrollo económico y social sostenible, mejorando la calidad de vida de países con bajos ingresos y limitada capacidad de pago. La cooperación financiera internacional es una institución del Grupo del Banco Mundial que se dedica a promover el desarrollo económico a través del sector privado. Su misión va a ser movilizar inversiones privadas en países en desarrollo para crear empleo, impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. A diferencia de otras entidades del Banco Mundial, no presta a gobiernos, sino que invierte directamente en empresas privadas o en alianzas del sector público y privadas. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas en la cual se va a encargar de coordinar los esfuerzos internacionales en salud pública, combatir enfermedades y mejorar el bienestar físico y mental de las personas en todo el mundo. Organización Meteorológica Mundial. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de coordinar la actividad meteorológica, climatológica e hidrológica mundial con el fin de proteger vidas humanas, apoyar la seguridad alimentaria, la gestión del agua y la prevención de desastres naturales. La Organización Mundial de Turismo también es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Este va a estar encargado de promover el turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Apoya a los países para que el turismo contribuya al desarrollo económico, social, cultural y ambiental, especialmente en países en desarrollo. Órganos conexos de la Unión de las Naciones Unidas. También conocidos como organismos relacionados o vinculados, son entidades que no forman parte directa de los órganos principales de la ONU ni de sus organismos especializados, pero que están vinculados en el sistema de la ONU mediante acuerdos especiales. Estos órganos colaboran estrechamente con las Naciones Unidas, comparten objetivos similares y reportan a sus órganos principales como la Asamblea General. Organismo Internacional de Energía Atómica. Es un organismo autónomo vinculado a las Naciones Unidas que promueve el uso pacífico de la energía nuclear y busca prevenir su utilización con multas militares, especialmente para la fabricación de armas nucleares.
Es considerado el guardián nuclear del mundo, ya que inspecciona instalaciones nucleares y verifica el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre no proliferación nuclear. La Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa en los Ensayos Nucleares está encargada de preparar e implementar el marco técnico y operativo para que entre en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, un tratado internacional que prohíbe todos los ensayos nucleares en cualquier lugar del mundo, ya sea en la atmósfera, bajo la tierra, bajo el mar o el espacio. El tratado aún no ha entrado oficialmente en vigor, pero más de 185 países lo han firmado y 178 lo han ratificado. En cuanto a la Organización Mundial de Comercio, podemos describir que es una institución que regula el comercio entre los países. Su objetivo es que el comercio sea fluido, previsible y libre. Una de las funciones de promover el desarrollo sostenible, también de mejorar los niveles de vida, crear empleos, fomentar la competencia legal y apoyar a los países menos adelantados. Sus acuerdos de la OMC, Organización Mundial de Comercio, se van a basar en el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y de Comercio. Estos incluyen los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y más. Los fondos fiduciarios de la Organización de las Naciones Unidas son instrumentos financieros especiales que permiten canalizar recursos voluntarios, en este caso donaciones, de países, organizaciones internacionales, fundaciones, el sector privado, para afianzar actividades específicas en el desarrollo, en la paz, en los derechos humanos, en la ayuda humanitaria, en el medio ambiente, entre otros. Se crean bajo la administración de alguna agencia u órgano de las Naciones Unidas y tienen objetivos concretos, una duración definida y criterios claros de uso. En cuanto al Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, va a ser un fondo fiduciario de la ONU que apoya iniciativas democráticas en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo y en transición. Se enfoca en fortalecer la participación ciudadana, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho financiando proyectos de organizaciones de la sociedad civil más que de los gobiernos. En cuanto a los instrumentos jurídicos en las relaciones pacíficas internacionales, vamos a tener que son acuerdos, tratados, convenios, pactos o protocolos que crean obligaciones entre los países que lo firman. Estos instrumentos son importantes para las relaciones pacíficas internacionales. Algunos ejemplos de estos instrumentos vamos a encontrar la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, la Convención sobre los Derechos de los Niños y el Estatuto de la Corte de Justicia Internacional. Los congresos y conferencias internacionales son reuniones de personas que se reúnen para debatir y negociar temas de interés común. En los congresos, los eventos son académicos y profesionales que suelen estar organizados por organismos especializados. Su objetivo es compartir avances, investigaciones y tendencias de una disciplina o ámbito. Los congresos suelen tener un carácter más formal y estructurado. Se realizan para discutir y tomar decisiones sobre un tema específico. En cuanto a las conferencias internacionales, van a ser reuniones de representantes, usualmente estatales, para debatir en cuestión de interés común o negociar un tratado internacional. Son foros que se congregan a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Suelen estar relacionados con temas humanitarios, medio ambiente o de interés común. Los supuestos de especial complejidad en su desarrollo en la guía por un reglamento.
Algunos ejemplos de las conferencias son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de Nombres Geográficos, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la Conferencia Económica de Londres. Las cumbres internacionales, ¿qué son? Son reuniones de alto nivel entre jefes de Estado, jefes de gobierno y líderes de organizaciones internacionales, convocadas para tratar temas de interés global o regional, coordinar políticas y tomar decisiones políticas y estratégicas al más alto nivel. Estas conferencias técnicas o diplomáticas, las cumbres reúnen a todos los líderes de los países, en donde van a generar consensos, firmar declaraciones conjuntas para adoptar planes de acción. Los actos unilaterales internacionales son declaraciones o manifestaciones jurídicas realizadas por un solo Estado, mediante las cuales asumen compromisos o expresa su voluntad con efecto en el ámbito internacional, sin necesidad del consentimiento previo de otros estados. Aquí estos compromisos van a expresar su voluntad con efectos en el ámbito internacional, sin necesidad de que se requiera la aceptación de otros países para generar consecuencias jurídicas. ¿Cuál va a ser el concepto de estos actos unilaterales universales? Estos actos internacionales son la manifestación de la voluntad emitida por un solo Estado o una organización internacional, realizados de manera voluntaria, expresa y pública, con la intención de generar efectos jurídicos en el ámbito del derecho internacional, sin necesidad del consentimiento previo de otros Estados. En palabras sencillas, son declaraciones formales que un Estado hace por sí solo y que pueden crear obligaciones o derechos jurídicos frente a otros actores internacionales. ¿Cuáles van a ser los elementos de los actos unilaterales internacionales? En primer lugar, vamos a tener una unidad competente, en donde debe de tener facultades expresas o implícitas para comprometerse al Estado a nivel internacional. Intención de obligarse jurídicamente. Aquí no basta con una declaración política o diplomática. Debe haber intención de generar efectos legales. Contenido claro y preciso. Su contenido debe de permitir entender que se compromete al efecto jurídico que se genera. El de publicidad y notoriedad. Este debe de ser comunicado públicamente a los destinatarios para que tenga efectos. De conformidad con el derecho internacional. El acto no puede violar normas imperativas ni contradecir principios fundamentales del derecho internacional. Se debe de respetar los tratados vigentes y principios como la buena fe, la soberanía y la no intervención. Como órganos competentes, vamos a manifestar que es la autoridad del Estado o de una organización internacional legalmente facultada para expresar la voluntad del Estado en el plano internacional, de tal manera que genere efectos jurídicos vinculantes. Su clasificación se va a basar en los actos unilaterales internacionales, en donde, según su naturaleza jurídica y finalidad, se van a ofrecer ciertas categorías reconocidas por la doctrina y la práctica internacional. Y son el reconocimiento, la protesta, la promesa, la renuncia y la notificación. Tipos de actos unilaterales internacionales. Los actos unilaterales internacionales se pueden clasificar en tipos según la intención del Estado y el efecto jurídico que generan. Aquí les presento los tipos más reconocidos dentro del derecho internacional, que van a ser los actos que crean obligaciones jurídicas y los actos que reconocen situaciones o hechos.
actos de protesta y actos de notificación, advertencia o información. Fase y procedimiento para la celebración de los instrumentos jurídicos internacionales. Son acuerdos formales entre sujetos del derecho internacional, como estados u organizaciones, que generan derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes como los tratados, los convenios, los pactos, las cartas y los protocolos. Entre esas fases y procedimientos vamos a encontrar la negociación. Esta va a ser la primera fase formal en el proceso de creación de un tratado o instrumento jurídico internacional. Va a consistir en el diálogo y discusión entre los representantes de dos o más estados o entre estados y organizaciones internacionales con el fin de llegar a un acuerdo sobre el contenido del tratado. Una vez que ya hayan llegado a la negociación, se va a proceder a la firma de ese tratado, en donde esos estados u organizaciones van a aceptar el texto de la negociación y se abre el camino para ratificarlo cuando sea conveniente y posteriormente se firma. Después, para continuar con la fase del procedimiento de la celebración de los instrumentos jurídicos, vamos a encontrar también la gratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión. Aquí en este caso, cuando un acto por el cual un Estado confirma oficialmente su consentimiento para obligarse por un tratado que ya ha firmado, se va a someter a un proceso interno de aprobación, generalmente por el Parlamento o por el Congreso. Una vez aprobado, se envía un instrumento de ratificación al depósito del tratado, por ejemplo, en la ONU. Una vez que se observa, se aplica y se interpretan los efectos de los instrumentos jurídicos internacionales, estos aspectos son esenciales para comprender cómo funcionan los tratados y convenios internacionales una vez que han sido celebrados y entran en vigor. Todo ello se va a regir principalmente por la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969. En cuanto a la observancia, los estados y sujetos del derecho internacional deben cumplir con los tratados y acuerdos a los que ellos mismos establecieron en la negociación. Una vez que se ratifica un tratado, estos estados se van a comprometer legalmente a respetarlo y a no actuar de manera contraria a lo que se ha establecido y tiene que ser de buena fe. ¿Cómo se aplica? La aplicación en el proceso mediante la cual un Estado pone en práctica y ejecuta las disposiciones de un tratado o instrumento jurídico dentro de su territorio implica pasar primero por el compromiso formal a la acción concreta, asegurando que el contenido del tratado tenga efectos reales y efectivos en la vida jurídica, política, administrativa y social del país. En su interpretación, en el proceso mediante el cual se determina el sentido, alcance y contenido de las disposiciones de un tratado o instrumento jurídico internacional, especialmente cuando haya ambigüedad, dudas o disputas sobre su aplicación. Es esencial garantizar una aplicación uniforme, coherente y justa en el derecho internacional. Los efectos de las partes que van a celebrar estos tratados. Una vez que un tratado o convenio internacional ha sido celebrado válidamente, negociado, firmado, ratificado y entrando en vigor, produce efectos jurídicos obligatorios para las partes que lo han aceptado, es decir, los estados o sujetos que han celebrado el tratado están legalmente obligados a cumplirlo. ¿Cómo van a ser los efectos respecto de terceros no celebrantes? Los terceros de Estado o terceros no celebrantes van a ser aquellos que no participaron en la celebración ni han aceptado un tratado o convenio internacional. Según el principio general del derecho internacional, un tratado no puede imponer obligaciones ni conferir derechos a terceros sin su consentimiento expreso.
En los instrumentos jurídicos internacionales va a existir una prórroga que va a ser el acto mediante el cual se amplía o se prolonga el periodo de vigencia de un tratado o convenio internacional, más allá de la fecha inicialmente establecida. Esto se hace de forma voluntaria y por mutuo acuerdo entre las partes celebrantes, cuando desean que el tratado siga produciendo efectos jurídicos. A medida que tienen avance estos instrumentos jurídicos, también existe lo que es su nulidad. En este caso, en la situación en la que un tratado internacional pierde su validez jurídica, ya sea porque nunca fue válido desde el inicio, que fue en nulidad absoluta, o porque posteriormente se declara inválido por ciertas causas, que es la nulidad relativa. Esto significa que el tratado no produce efectos jurídicos como si nunca hubiese existido legalmente para las partes involucradas. Aparte de la nulidad, va a existir también lo que es la suspensión de la aplicación de estos instrumentos jurídicos internacionales y puede ser por el cual un tratado internacional deja de aplicarse temporalmente, ya sea en su totalidad o de manera parcial, entre todas o alguna de las partes, sin que se extinga o se termine de manera definitiva. Es decir, el tratado queda en pausa, pero no desaparece ni se anula. La suspensión puede ser acordada por las partes o producirse por ciertas circunstancias previstas en el derecho internacional. ¿De qué manera se va a llevar la imposibilidad del cumplimiento de estos instrumentos jurídicos? Es una causa legal reconocida por el derecho internacional, la cual un Estado puede dejar de cumplir un tratado porque se ha producido una situación objetiva, permanente o insuperable que le va a impedir ejecutar las obligaciones pactadas. No se va a tratar de la voluntad política, sino de una imposibilidad real y verificable. ¿Qué es lo que va a crear un cambio fundamental en las circunstancias de los instrumentos jurídicos internacionales? El cambio fundamental de las circunstancias va a ser una causa legal para modificar o terminar un tratado internacional cuando las condiciones bajo las cuales se celebró han cambiado de manera esencial, imprevisible y permanente. Esto a su vez va a afectar el cumplimiento de dicho tratado. Este principio se conoce en el derecho internacional como cláusula rebus sic stantibus, que significa las cosas permaneciendo como están. Es decir, el tratado obliga mientras existan las circunstancias bajo las cuales se firmó. En nuestro país también existen fases y procedimientos para la aprobación de un instrumento jurídico internacional con fundamento constitucional y legal en el artículo 89, fracción décima de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente tiene la facultad de celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado. En el artículo 76, fracción 1, al Senado le corresponde analizar y aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo suscriba. Va a regular también el proceso formal, incluyendo las negociaciones, la firma, la aprobación, la ratificación y la publicación. ¿Qué son los órganos de las relaciones internacionales? Vamos a encontrar que son entidades, instituciones o personas que representan oficialmente un Estado ante otros estados u organizaciones internacionales. Como función principal va a ser el de conducir, coordinar y ejecutar la política exterior del país, así como mantener relaciones diplomáticas y consulares. En este caso, vamos a conocer quiénes son los jefes de Estado. En este caso es la máxima autoridad formal de un país. Va a representar jurídicamente a la nación tanto en el ámbito interno como en el internacional. En muchos sistemas políticos, el jefe de Estado también ejerce funciones esenciales en la conducción de la política exterior y en la representación del Estado ante una comunidad internacional.
¿Quién es el ministro de Relaciones Exteriores? Va a ser el funcionario de más alto nivel en materia de política exterior dentro del Poder Ejecutivo. Como principal responsabilidad va a ser el de dirigir, coordinar y ejecutar las relaciones internacionales del Estado bajo las instrucciones del jefe de Estado o de gobierno según el sistema político que tenga ese país. También va a tener un agente diplomático que va a representar a los oficiales de un estado ante otro estado u organización internacional, la cual se va a encargar de mantener y gestionar las relaciones diplomáticas para proteger los intereses que representan en ese país y fomentar la cooperación política, económica, cultural y social. Estos agentes diplomáticos están acreditados oficialmente ante el país receptor y gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas conforme al derecho internacional. Dentro de los órganos de relaciones internacionales vamos a encontrar también a los embajadores y nuncios. ¿Qué tienen en común? Tanto los embajadores como los nuncios apostólicos son jefes de misiones diplomáticas y están incluidos en la categoría más alta de agentes diplomáticos, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en 1961. Ambos representan a su estado o entidad ante otro estado. Están acreditados ante el jefe de estado del país receptor. Dirigen embajadas o nunciaturas y gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas completas. Ahora bien, también tenemos a los ministros e internuncios. En este caso, los ministros plenipotenciarios y los internuncios van a ser agentes diplomáticos de segunda categoría. Según el artículo 14 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en 1961, ambos van a representar a su Estado o a la Santa Sede, pero con menor rango que los embajadores nuncios. En tanto, los agentes consulares van a ser funcionarios oficiales que representan al Estado en el extranjero, encargados principalmente de proteger a sus ciudadanos, asistir en trámites administrativos y legales, fomentar relaciones económicas y culturales con el Estado receptor. A diferencia de los agentes diplomáticos, los agentes consulares no se dedican a las funciones políticas o diplomáticas, sino a asuntos de carácter administrativo, civil, comercial y humanitario. Todos estos personajes de las organizaciones de las relaciones internacionales van a contar con privilegios e inmunidades, la cual pues van a tener un conjunto de derechos, excepciones y protecciones especiales en el derecho internacional, la cual le va a otorgar a los agentes diplomáticos, a las misiones diplomáticas, con el fin de garantizar el ejercicio libre, seguro e independiente de sus funciones en el Estado receptor. ¿Cuál va a ser la misión diplomática? En este caso, va a ser la representación oficial y permanente de un Estado en el territorio de otro Estado soberano. El objetivo que van a tener es mantener y gestionar las relaciones diplomáticas entre ambos, es decir, la forma más común de misión diplomática va a ser la embajada y su jefe máximo va a ser el embajador. ¿Cómo se va a llevar a cabo el inicio de la misión diplomática? Va a ser primero el proceso por el cual un Estado establece formalmente su representación permanente en otro Estado y su jefe de misión generalmente es un embajador, el que comienza oficialmente sus funciones diplomáticas ante el país receptor. Este inicio no es inmediato con el nombramiento, sino que requiere una serie de pasos legales y protocolarios establecidos por el derecho internacional, especialmente por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en 1961. Una vez que se determina cuál es el inicio de la función diplomática, conlleva a que la representación permanente de un Estado en el territorio de otro Estado soberano tiene el objetivo de mantener relaciones internacionales estables, pacíficas y legales. La terminación de la misión diplomática
va a llevarse a cabo con el acto por el cual van a finalizar oficialmente las funciones diplomáticas de una representación permanente de un estado a otro. Puede ser una terminación total de la misión o individual con el jefe de la misión, en este caso el embajador. Derechos territoriales del Estado. Estos van a ser un conjunto de potestades jurídicas exclusivas en un Estado que ejerce dentro de los límites de su territorio nacional. Estos derechos permiten al Estado controlar, administrar y proteger su espacio geográfico, así como regular todo lo que ocurre en él conforme al derecho internacional. ¿Qué es el territorio? Va a ser uno de los elementos esenciales del Estado, junto con la población y el poder soberano. Se va a definir como el espacio geográfico sobre el cual un Estado ejerce su soberanía, es decir, su autoridad exclusiva y legítima para gobernar, legislar, administrar justicia y la aplicación de las leyes. Las partes integrantes van a ser elementos físicos y jurídicos que componen el espacio geográfico del Estado, sobre las cuales se va a generar una soberanía parcial o plena, de acuerdo a lo que establezca el derecho internacional.